mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor que en su misericordia nos da privilegio que no somos dignos de poder presentar, de dar el mensaje del Señor. Cosas que los ángeles mismos anhelan. Dios ha dispuesto que en nosotros podamos tener la oportunidad de predicar algo tan grande, tan poderoso y tan eterno. El salmista en una ocasión dijo que es el hombre para que tenga de él memoria, o el hijo del hombre para que le recuerde. Asimismo, nosotros hoy entendemos que quienes somos no tenemos mérito, sino que la gracia de Dios en nosotros nos hace dar de lo que Él nos ha dado para compartir su grandeza. Y no somos sino mensajeros dispuestos a que la palabra de Dios pueda fluir libremente para que la gloria de Dios sea exaltada y sus corazones sean edificados en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 40, del verso 1 hasta el 4. Salmo 40, verso 1 al 4. Leemos en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Añade el Señor bendición a su palabra y permita a Dios que cada corazón sea receptivo y que esta palabra no dejen de germinar el efecto que el Dios ha provisto para que podamos crecer por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en el día de hoy, el Señor ha puesto en mi corazón predicar sobre la paciencia. Viendo la expresión que comienza el salmista hablando, pacientemente esperé en ¿quién? Esperé en Jehová. Esperar en Jehová es lo ideal. Es una paciencia no fundamentada en algo ficticio o en algo que me da el deseo. No, es bajo un fundamento confiado y seguro en que nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios es fiel y Él es todopoderoso. Como hombre podemos hacer promesas y quedar mal. En nosotros no está la inmutabilidad. Nosotros podemos, aunque tengamos el deseo de cumplirle, podemos fallar. Yo pudiera decirle, hermanos, el lunes nos juntamos a las 5, pero me dio una fiebre y no pude, tuve un accidente y no pude. Yo no controlo el mundo, yo no me controlo a mí mismo. Dios sí es soberano. En base a esta enseñanza de que Dios es todopoderoso, de que Él es quien tiene el control, de que Él es fiel, que Él no cambia, Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. En base a eso y a las promesas que Él nos ha dado, nosotros tenemos la confianza, la esperanza en Él. Y por esa esperanza actuamos en paciencia, esperando en el Señor. El Señor mismo es paciente. La paciencia es un atributo de Dios y nosotros somos llamados a pertenecer al grupo de Dios para ser imitadores de Dios, para copiar, para ser realmente la copia que Dios ha querido, para que nosotros, teniendo a Cristo como ejemplo, podamos crecer cada día más a la perfección de un varón perfecto que es Cristo. En el libro de Gálatas dice que es un fruto del Espíritu. Cuando en nuestra vida hay paciencia, nosotros estamos dando a entender que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y por ende nuestro carácter está formado en base al carácter de Dios.
Tener paciencia en estos tiempos no es fácil. Parece que tampoco lo era en los tiempos que el apóstol Pedro escribió, cuando dijo, porque muchos viven hablando que desde el principio promete Dios y promete, pero Pedro hace una explicación y dice, el Señor es paciente y misericordioso, y lo que hace que Dios tenga paciencia es su misericordia. ¿Para qué? Para que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento de Cristo, para que sus almas sean salvadas, porque Dios no se complace en castigar al hombre, Dios se complace en el amor, en perdonar. Y Dios ha dado tregua, ha dado paso a que los hombres se arrepientan y vengan a Cristo y sean salvos. Nosotros somos tentados de muchas maneras a no poder permanecer en la paciencia. Permítame decirle que nosotros tenemos una confianza en un Dios, y la esperanza en ese Dios ha de motivar a nuestra vida a creer y confiar en Él. Hace unos años venía pasando por un problema tan grande que necesitaba mucha paciencia, y anclé mi alma en la esperanza de Cristo. Mi hijo estaba desviado de los principios de Dios, y yo consciente que cuando una persona no está en Cristo, hay solamente dos caminos: ir al cielo e ir al infierno. Y si usted no está en Cristo, usted irá al infierno. Y yo sabía lo mal que estaba mi hijo. A veces trabajaba y venía en la noche, y cuando llegaba en la casa en la madrugada tampoco dormía, y volvía a irme a trabajar el otro día sin dormir. Pero yo creía y confiaba en Dios. Mi esperanza estaba en el Señor. Al igual como dije el salmista, cuando yo estaba en el lodo cenagoso, el Señor me levantó y puso mis pies sobre peña. El Señor así lo hizo conmigo, así lo hará contigo. Y un día el Señor llegó a la vida de mi hijo y tocó a la puerta, quebrantó todos los pronósticos del mundo. La gente me decía, ya, vive tu vida, te vas a enfermar, déjalo. Él es grande, tú le has dado buen ejemplo. Pero yo dije, no, yo voy a continuar orando y luchando en el nombre de Jesús, y no permitiré voy a dejar que el diablo haga su voluntad, sino que yo creo en un Dios todopoderoso que cambia. Y esa es mi fe, que Dios cambia el corazón del hombre. Cuando se presenta la oportunidad, me mantengo orando en el Señor, y entiendo la definición de la palabra paciencia, que no es una resignación, sino una resistencia activa ante la adversidad. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? No es que tú te vas a resignar a que tus hijos se perdieron, que tu hogar se desbarató. No te resigne a una enfermedad. No pierda la fuerza. Permanece creyendo, permanece confiando en el Señor. Resiste en el Señor y el Señor te dará la salida. Dios es un Dios justo y de promesa, y Él actúa exactamente en el momento indicado. Dios no tiene problema con la circunstancia. Dios no tiene problema con el tiempo. No importa que tus hijos digan, no creo en Dios. No piense aferrar tu vida a la circunstancia que están viviendo tu familia. Créele a Dios. Resiste en el Señor. Si has intentado en la vida hacer un negocio y te ha ido mal una u otra vez, no te rinda, resiste y nuevamente continúa en el nombre de Jesús, porque el tiempo de Dios te vas a perfeccionar. Los errores del pasado deben fomentar en ti ese conocimiento, y tú aprovechar todo aquello que has vivido
y ahora venir con nuevo proyecto, con nueva fuerza, con una pasión en Dios, con una confianza en que el Señor lo hará en ti. Hemos hablado cuando personas en la misma Biblia ya estaban rendidas. Cuando escuchamos la historia de Elías, cuando va donde la viuda, ella le dice: ya voy a hacer el último bocado para morirme. Ya estaba resignada. Pero cuando el hombre de Dios llega y la oportunidad de Dios llega a tu vida, tú debes resistir, no resignarte, porque dice que no escaseó. Su hijo y ella no murieron, sino que la lluvia de Dios llegó, la bendición de Dios llegó, la provisión de Dios llegó, y así también llegará a tu vida. Cierto hombre tenía tantos años luchando paralítico y quería entrar a ese estanque, pero cuando él quería ya otro iban primero, pero Jesús llegó. Ese hombre no se resignó a vivir todos los días mendigando. Ese hombre no se resignó a estar todo el tiempo que le quedaba, no importa cuánto tiempo había durado ya paralítico. Él tomó la decisión de resistir y esperar hasta que llegó Cristo un día y le dijo: levántate y anda. No te resignes, aunque en tu casa te han dicho que tú eres fracasada o que tú eres un fracasado, porque muchas veces nuestros peores enemigos vienen de nuestra propia casa y comienzan a decirnos: tú no puedes, tú eres un fracasado, cada vez que intentas algo te va mal, te engañan. Sigue intentándolo en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y lucha por tu familia y créele a un Dios que todo lo puede, a un Dios que es paciente, a un Dios que en su paciencia Él provoca que nosotros salgamos afuera, proclamemos a Cristo para que los hombres vengan arrepentidos al Señor. Mi amado hermano, todo en un momento u otro somos tentados a no vivir con la paciencia. Todos en un momento de nuestra vida somos tentados a no ser pacientes. De hecho, lo mismo cuando uno va a un doctor, uno es un paciente, pero no es lo mismo un paciente desesperado a un paciente que con paciencia está esperando. Nosotros tenemos y debemos de esperar en Cristo con paciencia, confiado y seguro. Una forma de estar adaptado al tiempo, a las adversidades del mundo, y no inclinarnos al ver la prosperidad que el mundo ofrece como mundo, sino estar confiado en la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Moisés no se dedicó específicamente o se aferró a los placeres del pueblo egipcio, a los tesoros de Egipcio, sino que con su vista puesta hacia más allá, viendo en el futuro de miles y miles de años quizás que han pasado ya, y no sabe cuándo exactamente, pero él sabía que para el Señor un día es como nada, es como 1000 años. Dios puede hacer en 1000 años lo que otro le duraría 1000 años, el Señor lo puede hacer solamente con su palabra. El Señor no tiene problema con el tiempo, Él es quien crea el tiempo. Así que nosotros no nos desesperemos en nuestra propia fuerza, sino que vamos a creerle al Dios Todopoderoso. En el libro de Efesios también dice, en su capítulo 4, el verso 2, que con misericordia, con paciencia, hermano, para cómo nosotros con amor podemos tratar con el hermano. A veces a nosotros se nos acaba la paciencia con los hermanos. Sí, pero ya yo lo he invitado tantas veces y él no ha venido. Pero el Señor dice que debemos ser pacientes con los hermanos. No importa cuántas veces te haya dicho no, persiste, búscale. Que te ha hablado mal, perdónale, sopórtalo en Cristo. Estamos llamados a eso porque en el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas, tendremos adversidades, pero el Señor ha prometido darnos la victoria. La vida cristiana es una seguridad, una confianza en un Dios que no cambia. Cuando aquellos jóvenes iban a ser echados en el foso
allá cuando iban para el fuego, al horno de fuego, ellos dijeron: no te vamos a adorar, porque nuestro Dios nos va a libertar, y aunque no nos liberte, tampoco te vamos a adorar. Tenían una confianza plena en su Dios. Nosotros debemos de vivir en este mundo confiados en Dios. La primera lectura leída, como decía en el Salmo 17, yo esperaré hasta que un día despierte a la semejanza de Dios. Esa es la intención del cristiano, hermano, no aferrarnos a este mundo y a las cosas de este mundo. La iglesia no es un club donde usted ha invitado a personas para que simplemente compartamos y que nos veamos de una manera distinta a otras personas. La iglesia tiene su origen, su fundamento, su esperanza depositada en el reino de los cielos, en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos aquí no porque hemos sido mejores que otros, sino porque la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida y el Señor nos ha llamado y nos ha traído para que juntos podamos esperar en Cristo, en armonía, para que nosotros no dediquemos nuestra mirada a las cosas terrenales, a las cosas que pasan, a las cosas que tarde o temprano van a pasar. Aunque duremos un año, 2, 100, 200, pero un día vamos a desaparecer como hombre. Pero gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Y nosotros estamos seguros en Cristo. Tenemos la confianza, hermano, de que el Señor es fiel y Él no falla. Por eso nosotros debemos estar totalmente agradecidos de Dios. Dice el Salmo: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros entendemos los beneficios de Dios para nuestras vidas, debemos bendecir, confiar y esperar en el Señor. No simplemente la salvación es un beneficio. Todo lo que somos es un beneficio de Dios para con nosotros. El hecho mismo de que Dios haya agarrado el polvo y haya condescendido y hacer del polvo un hombre y dar su aliento de vida. Y no simplemente eso, sino ponerlo por encima de toda la creación para hacer su imagen y su semejanza. Y aún nosotros dejando a Dios, Él viene y muere por nosotros, nos redime en su Hijo Jesucristo, nos aplica la salvación por medio del Espíritu Santo y nos prepara un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Son motivos de gloria y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Y eso ha de producir en nosotros una paciencia enorme, una resistencia, no una resignación a este mundo, resistiendo el mundo, resistir al diablo y huirá de nosotros. Resistan, hermano. Si resistimos, la victoria es nuestra. La paciencia es sinónimo de perseverancia también en la Biblia. Si nosotros perseveramos en el Señor, cosecharemos a su tiempo y un día los logros y los triunfos de Cristo serán aplicados a nuestra vida y con el Señor gozaremos y exaltaremos como becerro en la manada en aquel día, porque esperamos del Señor cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es por eso que nuestra vida debe estar alentada y gozosa en todo tiempo, no importando cómo estemos viviendo. Cuando el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios, hacen pensar a la persona cuándo están agradecidas. Alguien hizo un estudio a ver a qué persona la persona más quería. Alguien dijo: yo quiero más a mi papá porque él se dedicó a ser fiel a nosotros. Mi mamá murió y él nos cuidó, nos dio estudio y siempre estuvo ahí. Otro dice: mi madre fue increíble, esa mujer luchó, trabajó por nosotros, nunca nos abandonó. Otro dice: yo tengo una tía que ocupa el primer lugar porque esa mujer dejó todo y se mantuvo a nuestro lado. Otros le agradecen a un amigo: en los momentos difíciles estuvo conmigo. Pero tú realmente estás consciente de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Tú estás seguro que el aire que respira te lo da Dios? ¿Tú estás seguro que lo que tú eres es la creación de Dios? ¿Tú estás seguro que todo es Dios?
Si las personas están agradecidas o aman a las personas que le hizo unos favores, Dios ha hecho todo por ti, aún su propia vida la dio por ti. Entonces tu alma debe estar totalmente agradecida de Dios. Y debe de esperar en Dios. Debe de confiar en Dios plenamente para que la gracia de Dios viva en ti. Muchos hombres de Dios, a veces nosotros leyendo la Biblia, miramos un capítulo y de repente en el otro miramos que ya fue rey o que ya obtuvo una bendición, pero a veces eso pudo durar 40 años, 30 años, 50 años padeciendo. Y ellos esperaron con paciencia. En el caso mismo de José, José fue vendido, fue llevado, él tenía la confianza de que Dios le había prometido y él creía eso, pero tuvo que pasar por momentos difíciles, muchos años, pero él esperó, él confió en el Señor. Eso es, hermano, esas palabras se han escrito para que las tengamos, por ejemplo, para que nosotros también tengamos paciencia. Los grandes millonarios del tiempo, a veces veo que dicen que uno de los consejos que tienen es que manda que el tiempo del silencio, un libro que ellos tienen de un famoso autor, y donde ellos dicen que para contestar tienen que tener paciencia, esperar, darle tiempo. Pero eso no es nuevo para el cristiano. El Señor que dijo que nosotros debemos ser ágil para escuchar, tardo para hablar. Nosotros debemos ser pacientes para contestar, pacientes para todas las cosas, paciente en misericordia, paciente en esperar los frutos del Señor. Alguien le dijo a un señor una vez que estaba sembrando una mata de coco y le dijo: ¿y usted está sembrando coco a esta edad? Sí, él tenía paciencia de esperarlo. Nosotros todavía podemos sembrar en nuestros hijos, podemos sembrar en nuestros vecinos, podemos sembrar en el mundo que se está perdiendo. Si nosotros nos da una visa, prácticamente somos de países fuera. Cuando a uno le dicen: tú tienes la oportunidad de ir a los Estados Unidos y tener una visa, es un motivo de alegría para uno. Y uno de una vez quiere añadir a quién, a sus hijos, sus familiares más cercanos. Pero tú estás consciente que la persona, claramente consciente, que la persona que no se arrepiente irá al infierno eterno. Y que el único camino que ha de ir a la gloria es mediante Cristo. Así, con ese ahínco que tú has hecho para trabajar, para aflojar aquí, para levantarte, para tener tu familia contigo aquí hoy, por un beneficio terrenal, con más razón y con más fuerza, luchemos para que todos estemos juntos en el reino de los cielos. Es verdad, Cristo viene. Es verdad que nuestra esperanza está fundamentada en un Dios todopoderoso, que parece e ignora a la gente que creen que Dios se ha olvidado. Pero la Biblia dice que aún la sangre del justo Abel reclama justicia todavía. Eso surge al principio de la creación. Pero Dios eso no lo ha olvidado. Un día Caín tendrá su recompensa, porque Dios es justo. Y nosotros creemos y confiamos y esperamos en ese Dios, porque Él es paciente, pero Él no tiene problema con el tiempo. Él no envejece. Tú sí tienes problema. Por eso dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que lleguen los días malos y diga en ellos: no tengo contentamiento. Cuando ya no tenga fuerza. Ahora que tú puedes hacer algo, ahora que tienes la oportunidad de decirle a la gente que Cristo viene, ahora que puedes colaborar con el reino de Dios y con tu familia, es tiempo que haga lo que debe de hacer en esperanza, en confianza en el Señor Jesucristo. Espero Dios llegue a cada corazón de ustedes y al mío también, y no permita no vivir la vida con tanta ligereza. Las liebres son súper rápidas y mueren temprano. Pero sin embargo, las tortugas son lentas y están en el libro Guinness como las quemaduras. Así que nosotros confiemos, tengamos paciencia en el Señor, y el Señor prolongará nuestra vida
guiará y llevará nuestras vidas a un buen descanso por la confianza en el Señor. Nosotros entendemos que la vida en Cristo es segura, por eso confiamos. Es como cuando ya uno vio un juego de fútbol o de béisbol y es repetido, y uno dice, aunque esté perdiendo, ese va a ganar, ese va a ganar, pero ves que está perdiendo, va a ganar. ¿Y cómo tú crees que va a ganar? Porque yo lo vi ayer. En Cristo estamos seguros que todo va a ser posible, porque Él todo lo puede. Dios le bendiga mucho, mis amados hermanos. Dios le guarde, la gracia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, amén. Tremendo mensaje que el Señor ha puesto en nuestra casa en el día de hoy. Yo vengo emocionado de allá atrás, porque realmente la iglesia, el Señor cuando me confirmó este mensaje de Antonio, yo puse en mi página personal de Facebook hoy, yo pongo el anuncio de la predicación y pongo que nos preparemos porque hay un tremendo mensaje que Dios va a poner de esperanza en la iglesia. Yo creo que tenemos una responsabilidad y es de confiar en Dios, con paciencia. Antonio mencionaba a algunos personajes de la Biblia donde uno, desde un capítulo o 3 capítulos que uno lee, uno ve como que en un momento José era el soñador y en 4 capítulos el segundo en mando en Egipto. Pero de ese capítulo que vendieron a José al momento en que Faraón lo designa como segundo en mando, pasaron muchos años de dolor, sufrimiento, pero sobre todo de paciencia, esperando en Dios. Nosotros no sabemos, yo sé cuál es mi condición personal con Dios y conozco un poco de la de mis hijos, mi esposa y mi familia. Usted conoce qué está usted esperando. Usted sí sabe que Él le tiene a usted, que cada vez que usted piensa en eso se le calienta las orejas y el cuerpo, porque hay algo que usted tiene años esperando en Dios. Hay situaciones en su vida de muchos índoles que usted tiene tiempo que está esperando esa respuesta que no llega de parte de Dios. Bueno, tenemos que llenarnos de la paciencia de Él, y dentro de la paciencia el Señor en su momento, miren lo que hay atrás, hay un reloj de arena. En el tiempo de Dios viene la respuesta. Antonio, que el Señor te bendiga grandemente, a ti, a Norma y a la familia que está alrededor de ustedes. Gracias de parte del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor en este día por tremendo mensaje que hemos tenido de parte de Él y su palabra.